Pero ¿cómo es todo este proceso? Desde organizar una logística para un viaje de esta magnitud, del entrenamiento y pues ya a la hora, ¿no? Del evento, con tu crew y todo el tema. Está de pelos que me preguntes porque creo que son como las cosas que nadie ve, ¿no? O sea, como que Sí, ves los 3 días de competencia, a lo mejor tantitos días antes, pero sí, todo lo que pasa atrás de un Ultraman pues es una cosa impresionante, ¿no? Como dices, yo creo que todo empieza el día que decides hacer uno, ¿no? Yo estaba aquí en mi casa, estaba platicando con mi coach que vino a visitarme, él no vive en México, y de repente como que así muy al aire me dice, ay, pues como que fíjate que eres buena para las largas, las ultradistancias, ¿por qué no haces otro? Y me empezó a decir así como de, tú puedes ganar, y ya sabes, yo como que empezaba así ya, de que empiezas a sentir por dentro así, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, pues desde ahí todo empieza cuando mandas una solicitud para ver si te dejan hacerlo, porque no es como, por ejemplo, sí, ahí nada más llegas, le picas, pagas y listo, ¿no? Tienes que llenar un formulario, en el Ultraman ven mucho como que pues obviamente como tu background de atleta, pero también mucho tu personalidad. O sea, te preguntan cosas como si tienes perro, tus películas favoritas, mucho como de tu filosofía como deportista, ¿no? Entonces se fijan como que mucho en el perfil personal del atleta, sí. revisan tu solicitud y te avisan, ¿no? Yo la mandé un poco como, pues a ver, o sea, a ver qué pasa, obviamente pensando que me iban a aceptar, pero pues al final sin la seguridad, ¿no? Y me llega un mail que decía como, esto puede tardar varios meses en que te respondamos. Y una vez que te respondes, que te responden, tienes creo que 5 días o 4 días para pagar la inscripción, que cuesta $1,900. Es una locura. Entonces, yo dije, Wow. bueno, pues ya lo mandé, me voy a poner a buscar patrocinadores y a ver de dónde saco la lana y ahorrar y todo. Y te lo juro, a las 2 horas me llega un mail de que te aceptamos, tienes 4 días para pagar. Y yo así, no, me puse blanca. Sí, sí, sí. Bueno, ahí platicamos con la empresa de mi novio, que me había propuesto un patrocinio para la inscripción, pero pues todo fue como muy rápido, ¿no? O sea, fue desde ahí ya la locura de empezar a ver cómo le hacía para eso, porque pues en ese momento no tenía $1,900 en mi cuenta para pagarlo. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí fue apresurar todo. Al final estuvo padrísimo porque todo fue fluyendo. Ese año estaba inscrita para el Mundial de Finlandia, el del 73, No y justo más. estaba como en el momento donde tenía que decidir si ir o no. Y te lo juro, me metí a ver boletos, habían carísimos, me metí a ver hoteles, ya no había nada. Y como que no fluía. Y en eso me voy de este lado para el Ultraman y todo empieza a caminar. Y de repente ya estaba inscrita, aceptada y ya. Era un hecho el Ultraman de Florida. Entonces, ¿Ahí bueno, pues de cuánto tiempo previo estamos hablando a la competencia? ¿De qué mes estábamos hablando? esto esto fue en mayo, finales de mayo. Ok. O sea, sí, como medio año más o menos, un Sí. poquito más de medio año. Y ya, de repente todo fluyó y ya, estaba inscrita al Ultraman Florida. Entonces, bueno, ahí un poco lo que yo hago y lo que me sirve mucho y también a lo que como que me orilla mi coach y siempre me lo ha dicho, es que como que no me adelante a los procesos, ¿no? O sea, ya tenía la inscripción, pero ni iba a empezar a entrenar en ese momento, ni era tiempo de empezar a ver cosas, ni nada, ¿no? Entonces un poquito como que lo solté y me puse a hacer otras cosas aquí en Puebla, digo, nada grande, hice ahí como que un medio maratón, Sí. ya ni Pero me acuerdo. por qué no se pudo, o sea, no podías iniciar preparación en ese momento? Es que es muy pronto, o sea, realmente, vaya, yo me mantuve entrenando, ¿no? Yo me mantuve Sí. haciendo, mi coach aprovechó mucho, igual que no tenía eventos, entonces me metió mucha base, empecé con volumen, empecé a hacer fuerza, como una preparación, pero tampoco se puede decir como tal que ya estás en entrenamiento para Ultraman. Ese lo empecé en noviembre, o sea, realmente lo empecé 3 meses antes, es un entrenamiento de 12 semanas. Ok. Sí, 12 semanas. Entonces, pues sí, la verdad es que en ese momento nada más fue como de check, ya tengo la inscripción y lo puse un poquito como que en el cajón.
Y ya más o menos como por octubre empecé. Y bueno, ¿cómo se empieza? Pues empecé, yo a lo mejor me eché como 2 meses de volumen, de mucho entrenamiento de volumen, muy suavecito. Ya traía una base sí, una base y fuerza como que muy fuerte. Y como por ahí del 10 de noviembre empecé los entrenamientos rudos. O sea, ahí sí fue de un día para el otro, rudo, rudo. Entonces, más o menos estaba entrenando como entre 22 y 28 horas a la semana, más o menos. Ok. Más o menos me da un promedio como de 3 4 horas al día, ¿no? Obviamente había más largos, unos más cortitos, y tampoco empiezas con la logística desde ese momento. O sea, nada más en lo que te tienes que enfocar mucho es, por ejemplo, en detallitos como, bueno, practicar la posición en la bici, ¿no? Ir muy aero, Sí. pues empezar medio a ver, ay, bueno, pues creo que voy a correr con estos tenis, creo que me voy a poner esta ropa. Lo que sí empiezas a practicar es la alimentación. Yo esa la verdad es que la tengo muy practicada desde el año antepasado que hice uno y ya me seguía así, más o menos con los mismos gramos de carbohidratos por hora, pero pues aquí intenté meterle un poquito más y eso sí lo empecé a practicar desde noviembre. Eh, Y con el mismo protocolo de puro líquido, ¿verdad? ¿Ese siempre lo has mantenido? O sea, ¿siempre lo has tenido? ¿O en qué punto decidiste cambiar a dejar el sólido e irte por lo líquido? Lo empecé en el Ultraman antepasado, en el Ok, 2022 que hice. Desde los entrenamientos empecé a dejar el sólido y me caía mucho mejor. Este, Empecé de que 2 horas, luego 4, luego 6 y ya. Sí me acuerdo de ese Ultraman que tenía miedo como de decir, pues a ver, yo ya sé que aguanto 5 horas, ¿no? 6 horas, pero ¿qué tal 10? Pero bueno, me aventé y la verdad, bien. O sea, no tuve problema. Creo que sí es algo que tienes como que ir ahí, como que estirando la liga, ¿no? sí, Del consumo de carbohidratos, tanto en gramos como en, pues, la calidad de lo que consumes. sí. ¿Ese tema de la alimentación tú te lo llevas por tu cuenta o llevas una asesoría como tal que te lleva ese tema de la alimentación? La verdad es que ya lo llevo por mi cuenta. Ok, Lo tengo súper practicado en los entrenamientos. Yo solamente consumo carbohidratos en el polvo y geles y pastillas de sal. Esos tres, bueno, y agua, obviamente. sí, El primer Ultraman que hice, yo hice como que toda mi listita de cómo yo venía entrenando y luego fui con Alina y Alina me ayudó ahí como que cambiar algunas cositas, me dio como algunos tips pues de que el Spaven y cosas sí. así, el recovery. Y eso que me dio para ese año, como me funcionó, lo llevé igualito este año. Para el evento. ¿Llevaban ya una estrategia muy, muy fija, muy cerrada? ¿O sí estaban abiertos pues, a la posibilidad de lo que tuviera la ruta para ustedes? A ver, pues mira, siempre yo en los entrenamientos hice unas simulaciones, esas me las manda siempre Sí. mi coach. Haz de cuenta que Y muy como en rudas, mi por caso, que es cierto. el Ultraman viernes, sábado y domingo, muy ruda, sí, ir subiendo por menos distancia, ¿no? Yo Sí, nadaba 6,000 y piquito el viernes y luego hacía 90, 120 de bici. El sábado me echaba 170, 180 bici y el domingo corría 50. Entonces, o sea, esas simulaciones te sirven un buen, porque prácticamente estás haciendo la competencia sin como el desgaste, ¿no? O sea, es algo padre que te sí, permite el Ultraman, porque al no ser un ritmo como que no vas durísimo nunca en el Ultraman, o sea, realmente el que empieza duro truena a las 2, 3 horas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una pregunta que le hice a mi coach el día que hablé con él como para platicar la estrategia fue, le dije, a ver, necesito que me digas esto. Las simulaciones que yo hice, o sea, están planeadas las distancias y los tiempos para que yo pueda hacer lo mismo y las mismas sensaciones en el Ultraman. Y fue así un rotundo sí. O sea, me dijo, en lo que tú corriste los 50K, puedes correr los 84. En lo que tú rodaste los 160, puedes rodar los 280. Entonces,
Pues como que eso, así, respiré, ¿no? Porque prácticamente la estrategia es, ya te conoces, ya sabes cómo funciona tu cuerpo. Yo, por ejemplo, tuve algunas rodadas aquí que de repente le di de más y no, hombre, llegué de milagro, ¿no? Entonces eso es como de, Sí, bueno, eso no lo voy a hacer en el Ultraman, ¿no? O por ejemplo, unas donde me quedé de, ay, no manches, aquí le pude haber metido un poquito más. Entonces prácticamente esas simulaciones te van diciendo tu estrategia. Otra cosa que me dijo mi coach es que bueno, y yo creo que en todas las competencias, ¿no? Al final del día, el atleta que está compitiendo tiene que tener la capacidad de tomar decisiones con las circunstancias que tienes, ¿no? Y muchas veces, pues se necesita cambiar el plan. Entonces yo creo que eso es un poco lo que te va dando, pues la experiencia y sobre todo la atención plena cuando estás entrenando, porque a mí me preguntan mucho que cómo puedo entrenar sola y que cómo tantas horas sola, pero te lo juro que voy conmigo, voy aprendiendo, me voy escuchando y creo que al final eso es lo que en la competencia te da como la confianza de cambiar tu plan. Muchas veces así pasa, ¿no? De repente empieza a llover o de repente hay más calor o de repente por alguna razón tu cuerpo te empieza a pedir más comida o que le bajes o que le aprietes. Y esa capacidad de tomar decisiones en el momento creo que es la mejor estrategia para el Ultraman.